Hola, les saluda Flor de Lis Mendoza. Gracias por estar siempre en sintonía de todas las publicaciones de Radio Camoapa Estéreo. Vamos a hablar con una persona bastante reconocida en Camoapa. Él es el profesor Humberto Hernández. ¿Quién mejor que él para contarnos sobre esto que sucedió aquí en Nicaragua en 1980 y principalmente porque él fue también parte de esa brigada como un adolescente a sus 14 años? ¿Cómo está, profesor? Buenos días, Flor de Lis. Mucho gusto. Bueno, si me permite, ¿verdad? Puedo comenzar con el tema. Adelante, por supuesto. Sí, es bien importante hablar de un tema bien controversial, porque la Cruzada Nacional de Alfabetización dio inicio inmediatamente después de 1979. Y si hablamos inmediatamente después de 1979, pues estamos hablando de que en el año 1979 se produjo la derrota de una dictadura militar sanguinaria que había en Nicaragua. Yo creo que es bueno reconocer de que así como Somoza tenía sus adeptos, toda dictadura crea sus adeptos. Así había gente que defendía esa dictadura como algo bueno. Y si nos trasladamos pues a los momentos actuales, está sucediendo algo parecido. Mención porque es importante señalar que la Cruzada Nacional de Alfabetización fue un evento reconocido a nivel internacional, fue un evento bueno, pero eso en ningún momento significa de que toda la revolución haya sido buena. En ese momento la gente, el pueblo, se encontraba con la euforia de la famosa revolución y esperaba de esa revolución todo lo bueno. Y había una unidad del pueblo. Entonces el pueblo participó masivamente en la gran cruzada nacional de alfabetización, principalmente, pues los primeros éramos los jóvenes estudiantes. Yo andaba por ahí segundo, tercer año del instituto cuando se dio ese evento, ¿verdad? Y la mayoría nos habíamos sumado, pero no dejaba de haber alguna que otro estudiante que se sentía que estaba yendo a la fuerza. Pero era un requisito, era una obligación, porque si no iba, pues se le decía de que no iba a poder pasar al siguiente año. Entonces, por lo menos en mi persona, pues yo no fui exigido, fui voluntario, era de tendencia sandinista, y pues eso me hacía sentir bien y que todo lo que estábamos haciendo estaba muy bien. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo, pues yo recapacito, analizo y puedo observar de que esa cruzada de alfabetización que costó también muertos, porque hubieron alfabetizadores muertos de diferentes formas, ¿verdad? Recuerdo que uno fue asesinado, un alfabetizador llamado Georgino Andrade. Era alrededor de 90,000 estudiantes incorporados a esa gesta heroica también, y se logró bajar el analfabetismo con el compromiso que debía seguimiento a esa gente alfabetizada. Estamos hablando de más del 50% de personas que fueron alfabetizadas y que se les daría el seguimiento. Seguimiento que no en todos los casos es posible, ¿verdad? Por la misma situación que se desencadenó una guerra en Nicaragua y que todos conocemos.
fue esa experiencia suya a los 14 años? ¿Ya le habían avisado o fue de momento, de un día para otro, que llegaron a decirle a su casa, "Esto tenés que ir"? ¿Qué dice a su familia No, cuando llegaron allá a buscar? como en todos los eventos que preparaba la revolución en aquellos tiempos, estoy hablando, ¿verdad? De aquellos tiempos había una preparación psicológica, había una publicidad masiva en los medios de comunicación que en aquellos tiempos estaban limitados a Canal 2 y Canal 6 y estábamos limitados a pocas radios. Entonces había una publicidad masiva de que venía el gran evento y que todos nos teníamos que involucrar. De manera que los más listos, los más jóvenes, los que queríamos aventura en ese momento, pues fuimos los primeros en inscribirnos y el resto, los pocos, porque habían pocos que no querían, pues se tuvieron que ir inscribiendo por ley, fuerza, digamos así, se tuvieron que inscribir. Entonces, hubo una preparación física unos 4, 5, 6 meses atrás, antes de marzo de 1980, hubo preparación para nosotros y también hubo preparación pedagógica, porque nosotros no sabíamos lo que era dar clases, ¿no? Hubo preparación pedagógica, los manuales pues estaban con el objetivo pues de que fueran fáciles tanto para nosotros como alfabetizadores como para el alfabetizante. Sin embargo, ya desde ese momento comenzaron a criticar a esos manuales porque su objetivo iba más allá de alfabetizar. El objetivo que llevaban esos manuales era adoctrinar en una ideología. Claro, yo en un momento lo miraba normal, era sandinista y me gustaba la revolución y apoyaba todo, ¿verdad? Sin embargo, por todas las cosas que han pasado, yo reflexiono y considero pues que esa fue la única parte que pudo haber estado mala en cuanto a la Cruzada Nacional de Alfabetización. O sea, impartimos clases 5 meses, pero esas clases estaban llenas de política. Yo pues poco recuerdo los temas, pero sí me acuerdo que había una señora de nombre Elba Fernández, creo que era Fernández o era San, no recuerdo, González, Elba González, y esa señora me decía, y hay un vertito, ahora vamos a andar de Sandino a Carlos, de Sandino a Carlos, de Sandino a Carlos, de la revolución a la revolución, y me ponía enojado. Eso era entonces. Esa era una crítica. El campesino es vivo, el campesino es vivísimo, ya, ¿verdad? Desde ese momento estaba recibiendo una crítica que me molestaba. Sin embargo, pues, era una característica de todo sandinista, se molesta que lo critique. Y no hubo ningún intento de modificar nada. Eso así quedó dictado, así se hizo, se cumplió. Sí se cumplió, ¿verdad? Se logró pasar esos 5 meses y tuvo resultados buenos. Y esos resultados buenos, hablemos solo de la disminución del analfabetismo en Nicaragua. Eso fue importante. ¿Quién va a negar eso? Como un tema importante, ¿verdad? 30.35% de analfabetismo. Bueno, yo recuerdo que se decía que en estas zonas había hasta un 40% de analfabetismo y se logró bajar hasta un 12%. A nivel general, Ya sale, sí. Así. Así es. Entonces, sí tuvo sus resultados, pero los políticos pretendidos por el frente, creo que también allí hasta cierto lograron cumplir. Sin embargo, eso no detuvo de que las personas hay más enseguida, ¿verdad? Después de los 80,
eso no detuvo al campesinado, que fue el primero en darse contra un gobierno que al final estaba imponiendo cosas que no eran el... Profesor, Entonces, ahí comenzó pues una guerra. yo quiero a través de todo lo que está contando, es parte de la historia y lo vivido, eh, que usted regrese a la edad de 14 años cuando llegó al lugar de alfabetizar. Quiero que me cuente cómo vivió, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los momentos más difíciles en esa jornada, cuando llegaba de regreso después de 5 meses, cómo se sintió su familia también al recibirlo. Igual, ¿qué dijo su familia cuando se tuvo que ir con su mochilita, ahí con su uniforme que le habían dado y su cartillita? Cuéntenos un poco de eso. Regresemos el tiempo. Sí, había un entusiasmo como joven o adolescente, 14 años, de querer ser parte de esa famosa revolución. Y recuerdo que nos citaron el día 24 de marzo ya para salir, ¿verdad? Primero hubieron unos estiras en de que no salíamos, pero muy temprano en la mañana llegó Ariel Somoza Rayo, era el jefe de la escuadra mía. Todos conocen aquí a Ariel Somoza, hermano del Alcira Somoza. Y me dice, Humberto, levántese que vamos de viaje. Entonces yo me levanté, busqué un saco de bramante y allí metí mis 3 pantalones, mis 3 camisas y el uniforme que nos habían dado, uniforme, ¿verdad? Un pantalón azul, 2 pantalones azules y 2 cotonas plomas, más las escarapelas. Los cuadernitos que llevábamos allí también, todo el material, todo el machete. La cuestión es que ese día a las 3 de la tarde nosotros estábamos formados en el costado norte del parque y todos los familiares, por supuesto, llorando, despidiéndonos y daba ganas de llorar también, pero a la vez sentía alegría de querer participar. Quería ser partícipe de ese evento. El asunto es que salimos a las 3 de la tarde en un camión y íbamos gritando alegres como todos jóvenes y no recorrimos mucho porque en aquellos tiempos los caminos de penetración pues eran malos y allí por un sector de la Guayabita, conocido también aquí en Camuapa, pues ahí nos quedamos y comenzamos a caminar. Llegamos hasta cerca del río que aquí le llamamos la Chingastosa, más adelante, no sé cómo, se me olvidó el nombre ahorita de ese río. El asunto es que allí nos estaban esperando los campesinos de la comarca de esa. Allí nos quitaron las mochilas, nos ayudaron pues con las cargas y nos dirigimos a una casa de un señor que ya murió, se llamaba Salomón. Don Salomón era el líder de la comarca y nos atendieron, nos sirvieron una sopa de res, que desde allí comenzó una tristeza interna en mi persona porque no era una sopa como nos tomamos una sopa en las comodidades de nuestra casa, aunque seamos pobres, pero sí sentimos la comodidad de la casa, pálida, solo adornada con guineo verde y nada más. Y simple, pues la sal nos dieron así por aparte y desde allí ya comenzamos como a añorar nuestras casas, desde allí. Y más adelante, cuando ya terminamos de comer, pues la gente de la comunidad se desbordó a cada quien a traer o a llevar su brigadista. Y a partir de allí, pues, nos dispersamos en toda la comarca de Salinas. Ahí estuvimos alrededor de 19, 20 personas, ¿verdad? Éramos una escuadra, se le llamaba así porque toda la estructura era bajo una estructura estilo militar.
teníamos escuadra, columna, brigada, y desde ahí pues ya íbamos conociendo un poco sobre el arte militar. Entonces allí conviví 5 meses con el campesino y nos integrábamos a las labores, hacíamos lo que podíamos, sembrar maíz, frijoles, limpiar la huerta, limpiar el campo antes de la siembra. Recuerdo que en aquellos tiempos todavía utilizaban la quema de los potreros y igual nosotros nos metíamos, y cuando el fuego se pasaba a otras propiedades teníamos que correr con unas escobas a buscar cómo apagar el fuego. Era dar clase y también aprender a trabajar. Sí, aprendíamos doble, porque igual dar clase no era nuestro hobby, nuestra inclinación, no era nuestra pasión. Simplemente queríamos pasar esas, digámosle así, aventuras, pero no era porque fuéramos profesores, doctos en pedagogía, nada de eso, ¿verdad? Entonces estábamos aprendiendo. Allí estábamos aprendiendo porque teníamos que hablar 3 aspectos antes de la clase. Siempre había una parte de historia que teníamos que vincular con la historia reciente, la historia de Nicaragua, la misma historia del frente. Teníamos una situación que era la situación económica, y la tercera era la defensa de la revolución. Esos 3 aspectos eran indestilles y los teníamos que abordar. Habían algunos aspectos que me incomodaban como chaval, tal vez por la experiencia suficiente, pero teníamos nosotros los profesores que les llamaban técnicos, no recuerdo si era la palabra técnico, los supervisores técnicos, y ellos nos ayudaban a hacer los planes, a evaluar los planes o a mejorar los planes de trabajo. Entonces nosotros aprendíamos a la par del campesino prácticamente. Estamos enseñando, pero a la vez aprendiendo. Y ahora, viniendo a la actualidad, ¿cómo está el sistema de educación? ¿Qué puede decirme después de haber sido brigadista, después de haber vivido esa experiencia, después de formar parte de la ayuda para reducir una estadística de analfabetismo? ¿Cómo mira el sistema de educación actual? Pero antes de hablar del sistema de educación actual, yo quiero expresar de que el himno famoso de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Avancemos Brigadistas, Guerrilleros de la Alfabetización, ese fue himno de nosotros. Ese fue himno de nosotros y por consiguiente fue himno del pueblo. Es cierto que el gobierno en ese momento estaba dirigiendo todo, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos propio, ese himno. Ahora, en las escuelas, en los colegios, en los institutos, quieren que los alumnos canten a la fuerza, algo que no sienten que es de ellos, porque hubo esa famosa revolución. La revolución ahora no existe. Para algunos dejó de existir en 1979, para otros más tarde, como mi persona, ¿verdad? Pero no existe tal revolución. Entonces, ejemplo de ello es que si usted va al instituto, se va a dar cuenta de que los alumnos no quieren ni cantar ni el himno nacional, porque no lo sienten propio. Ese himno de la cruzada no lo sienten propio. Duermen, ríen, cuentan chistes, conversan entre ellos, pero no cantan. No cantan. Entonces eso significa que la revolución quedó truncada y las cosas a la fuerza no se pueden. En aquel tiempo sí hubo una gran voluntariedad del pueblo. En estos tiempos no existe tal voluntariedad. Todo quedó truncado porque antes de la famosa revolución
se metieron a la corrupción, clientelismo político y se enriquecieron, ¿verdad? Y en aquellos tiempos no, recién pasado el triunfo revolucionario de 1979, que dio con el fin de la dictadura somocista, recién ellos estaban allí, creo que ellos mismos ni sabían lo que había que hacer, pero estaban nuevos, recientes y la gente los apoyaba. Pero a medida que vinieron haciendo cosas ilógicas, pues la gente se desencantó de esa revolución que hoy no existe. Entonces, en la actualidad, ¿qué veo yo? Veo centros de estudio en el abandono de la infraestructura. En Camoapa está el Instituto Nacional, donde ha sido una lucha de mucho tiempo, de muchos años, querer poner un techo en el área donde forman los alumnos. Y el famoso gobierno revolucionario no nos ha apoyado, y digo no nos ha apoyado porque yo formé parte, pro construcción de ese entechado. No nos han dado nada de apoyo, más bien nos han querido boicotear, como decimos, más bien nos han querido eliminar, más bien han querido que desaparezcamos con esas ideas. Entonces, ¿por qué no se da ese entechado? Simple y sencillamente por terquedad de la dirigencia actual, del Ministerio de Educación actual. Hasta hace poco se habla ahí de una aprobación de un presupuesto a través de la alcaldía, pero más no se sabe. Ahí está un material votado, no lo he visto, pero es lo que me cuentan a mí. Ahí está un material votado, pero no arranca el famoso entechado. Estoy hablando desde que yo trabajé en el instituto. Yo trabajé en el 2000 al 2007. Entonces ya en el 2007 nosotros andábamos con esa idea de conformar un equipo de trabajo para entechar, y desde entonces hemos sido evadidos por los diferentes dirigentes, hablando con nombre y apellido. El delegado de educación en el departamento de Huaco, que es de Camoapa supuestamente, y solo Willy, delegada del Mineda aquí en Camoapa, igual nos han hecho cero a la izquierda. Entonces, ¿qué puedo hablar de la educación? De una educación que sigue siendo politizada, de una educación con condiciones pésimas, en condiciones de físicas pésimas. Ahí ya no se puede recoger para pintar un aula porque es prohibido. Satanizaron el dinero. Hablar de recoger dinero para llevar una obra buena al mismo centro, que al final es un centro al Estado nicaragüense, pero es carísimo. Entonces, usted puede ir a ver como periodista allí la aula, a ver que me digan la propia dirección del centro escolar. Con la enseñanza prácticamente, nada más que ya no una cartilla. Sí, ya las cartillas pues desaparecieron del Amanecer del Pueblo, pero los libros igual están contaminados política, y eso pues no conlleva nada bueno. No conlleva nada bueno, y son cosas de que nunca quisieron capacitar. Están apoderados de todas las instituciones del Estado y se creen dueños, y todo eso ha traído los problemas a Nicaragua, los problemas que están hoy vigentes, que desde 2018, ¿verdad? El pueblo se rebeló y está vigente. No crean que ya se terminó todo, nos calmaron, porque nos calmaron, nos prohibieron salir a las calles, pero calmos no estamos. Estamos siempre luchando para hacer los cambios de una verdadera democracia en Nicaragua. Luego de haber sido un adolescente de 14 años que se esparce
queriendo salir de la casa para conocer todo. Con el paso del tiempo se hizo docente. Yo pasé en el instituto, en la universidad. Sí, le cuento que una vez que terminé la cruzada de alfabetización, yo dije que no iba a dar clase. Estaba. Planificar una clase era triste y lo hacía porque me supervisaban, pero no me gustaba dar clase. Yo salí de allí, fui a estudiar a la UPOLI, estudié una carrera PULI y luego trabajé en el departamento de Río San Juan. Estando allí, pues no me gustaban y busqué trabajo por aquí en Camuapa, en Managua, en Huigalpa, en La Guinea, en El Rama, en todo Nicaragua y no hallaba trabajo. Estamos hablando de los años, ¿cuánto? 83, 1983. Recorrió Nicaragua buscando trabajo. Por donde yo iba, sí me ofrecían llevarme al servicio militar. Entonces, ella pues triste, reflexionando sobre la situación, no me quedó otra alternativa que irme al servicio militar. Yo cumplí el servicio militar, los 2 años de servicio militar, ¿verdad? Claro, ahí entra en juego muchas cosas, la inclinación política que uno tiene, aunque haya, pero al final uno toma una decisión fatal y final, y esa fue mi decisión, me voy a ir a la guerra y si me muero, no me interesaba nada más. Y pues salí vivo de allí y comencé con la misma situación de buscar trabajo y encontré que difícil. Yo trabajé en la alcaldía, igual no me gustaba trabajar al Estado porque como que había llegado por política y por política iba a salir y eso a mí no me gustaba. Yo había estudiado ya mi carrera técnico en agropecuaria y no me gustaba confundir la política con mi título. Entonces yo ya en 1990, cuando ya la Violeta había ganado, había asumido el poder, yo me fui. Y para los que me sacan en cara esa famosa beca, y yo tendría que agradecerle a la Violeta entonces, porque dicen que yo no le agradezco al gobierno que me otorgó esa beca, y tendría que irle a agradecer a la Violeta, porque yo me fui estando ya la Violeta en el poder. Y estuve allá en Rusia 7, casi 8 años estudiando, ¿verdad? Y eso fue producto de que logré asimilar el idioma, la cultura, las clases, no fue producto de un regalo. Tuve que esforzarme mucho, tuve que aguantar hambre, tuve que vender botellas, tuve que irla a vender y así sobre en la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquel entonces y logré traer mi diploma a Nicaragua. Pero cuando a mí me comenzó a gustar ser profesor fue estando allá en la Unión Soviética, porque yo miraba como allá las aulas no las saturaban. Si un aula tenía 22 alumnos, el profesor comenzaba a reclamar que por qué le estaban saturando de tantos alumnos. O sea, había un límite que es 20 y ya de 21 a 22, pues los profesores reclamaban y exigían un poco más de honorario de su trabajo. Eso me llamó a mí la atención, me llamó la atención sobre el abastecimiento de libros, que había 2, 3 por cada clase y eso es valioso. Pues. Ahí aprendí a leer realmente porque tenía que leer entero para un semestre, 3 libros, para el otro semestre otros 3 libros. Entonces me apropié y me comenzó a gustar. Yo decía, cuando llegue a Nicaragua lo primero que voy a hacer es dar clase en una universidad. Y pues lo primero que busqué, en los primeros lugares donde busqué trabajo fue en la universidad. Primero fui a la UPOLI, me
Cantaron cero, porque he estudiado, ¿verdad? Todavía encontré algunos profesores viejitos de lo que me hace. Fui al RUCFA, me cantaron cero, fui a una agraria en Managua, y me dicen, haciendo aquí, me dice, váyase para su pueblo, si allá hay espacio. Realmente, pues, el espacio lo tenía aquí en Camargo. Yo comencé a trabajar desde 1998 en la Universidad Nacional Agraria, dando clases, ¿cómo le llaman? Profesor por horario, por encuentro, así daba clase yo. Profesor, le agradezco muchísimo que me haya permitido conocer su historia, su experiencia en la jornada de alfabetización, conocer un poco más cómo se dieron las cosas también. Como Radio Camuapa queremos agradecerles por habernos permitido escucharlo y también queremos invitar a quienes estén pendientes de nuestras programaciones, que escuchen esta entrevista, que vean esta entrevista y que la publiquen. Un mensaje, profesor, para finalizar. Para finalizar, bueno, hablar de este tema es bonito porque es parte de mi vida, la verdad, no me lo puedo arrancar esa parte de vida que yo tuve, no me lo puedo arrancar, pero eso no significa que yo sea un incondicional para un régimen asesino, violador de derechos humanos. Hay que ser honesto en esto, hay que decirlo. No se trata de que quién hizo más, porque yo escucho allí a un fanático decir que fue el que adoquinó más calles, que fue el que adoquinó más carreteras, que fue el que ha hecho más. Es cierto, ese no es el origen del problema en Nicaragua. El origen del problema en Nicaragua es la violación de los derechos humanos, el haber coartado la libertad de nicaragüenses, y mi mensaje es seguir en esta lucha para conquistar la libertad de Nicaragua. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a usted, profesor, y muchísimas gracias a quienes están siempre pendientes de nosotros.